Hola a todos, ahora vamos a ver el manejo de los strings y lo vamos a combinar un poco con abstracción de datos. Como pueden ver, aquí en pantalla tenemos un ejercicio que nos dice: convierte el siguiente string en una lista de números. Bueno, si guardamos los cambios con control S y ejecutamos con F5, podemos ver que tenemos la variable datos con un string. Los strings funcionan de manera similar a las listas. También se puede acceder a sus elementos por medio del índice. Si partimos desde el 0 nos va a entregar el primer elemento del string, y si le ponemos datos posición -1 nos va a entregar el último elemento, que sería el 9. Al saber cómo funcionan los strings y también queriendo aplicar un poco de abstracción de datos, yo lo primero que haría sería crear un proceso que acceda a todos los elementos del string. Entonces, ¿cómo haría esto? Lo haría a través de un while. Definiría el contador i igual 0, i igual 0, con un while que se repita siempre que i sea menor al largo, que sería la función len, de la variable datos. Y haría que este me muestre en pantalla cada elemento de la variable datos. Sería datos posición i, ya que i parte desde el 0, o sea, desde el primer dato. Y no hay que olvidar que hay que aumentar el contador i de 1 en 1. Por eso le pongo i más igual a 1. Si guardamos los cambios con control S y ejecutamos con F5, podemos ver que nos imprime todos los elementos que contiene el string. Ahora, lo que yo quiero hacer es añadir estos elementos a una lista. Entonces voy a crear un método, o sea, crear un proceso que añada elementos a una lista. Al final, la abstracción de datos es básicamente dividir un problema grande en subproblemas, por así decirlo, subprocesos, cosa de que al final se les facilite resolver los ejercicios. No es necesario que siempre hagan todo de una, pueden ir de a poco. En este caso yo podría crear la función lista, y sabemos que si hago lista.append, que es el comando para añadir datos, y no sé, le agrego un hola, le ponemos print de lista, print de lista. Ahora, es que vamos a correr el código con F5. Pueden ver que aparte de mostrarnos los elementos del string que tenemos parte del código en eso, también nos muestra la lista con el hola. Entonces, como ya sabemos recorrer el string entero y sabemos cómo añadir elementos a una lista, podemos mezclar estos dos códigos. Voy a poner un comentario que hay aquí: códigos mezclados. Entonces, básicamente puedo copiar esto, lo voy a pegar acá, voy a archivar un poco esto para que se pueda ver mejor, y aquí arriba lo voy a dejar comentado para que no nos moleste más adelante. Esto se puede hacer con 3 comillas al mismo tiempo. Y también voy a usar el código acá. Voy a definir la lista, que va a empezar estando vacía. Esto lo voy a comentar también para que no nos moleste y no haya confusión con las variables. Y ahora, en lugar de imprimir los datos posición i, yo voy a mezclar esto y lo voy a poner lista.append, y datos posición i lo voy a encerrar en el paréntesis, cosa de que a la lista se vayan añadiendo todos los datos del string que teníamos al principio. Entonces guardamos cambios con control S y ejecutamos con F5. Ahora, si mostramos la lista,
ahí la lista y le damos a Enter, vemos que nos guardó todos los datos del string en la lista, valga la redundancia, pero están guardados como texto. Yo los quiero como números. Entonces, a datos, como está del tipo texto, lo puedo convertir a entero con int. Guardamos los cambios con control S y ejecutamos con F5. Nuevamente mostramos la lista creada y ahora sí logramos crear una lista de números del 1 al 9 a partir de un string que tenía una cadena de texto del 1 al 9. Esta sería como una forma de trabajar con strings y también con un poco de abstracción de datos. Realmente yo no hago diagramas, creo que el profe les enseña a hacer diagramas, pero ahí tienen que responder acorde a lo que él les pida.